Madrid es una ciudad más del montón porque todo absolutamente se ha estandarizado. Los sitios de verdad se van perdiendo, los bares se van perdiendo, casas de comidas no quedan, los restaurantes nacen muertos. Nacen con un éxito impresionante al principio, pero a los 4 meses, cuando ya nadie hablará de ellos porque es otro el que está en boca de todos, no te ha dado tiempo a rectificar, no te ha dado tiempo a reflexionar y has muerto sin darte cuenta. Yeah. Yo no trabajo para ninguna guía, ni para ningún crítico. Yo trabajo en general para el público que me entiende y que llevan viniendo desde hace 27 años. Es más fácil que un cliente se vuelva amigo que un amigo se vuelva cliente. Por lo tanto, cuando empiezas absolutamente solo, y en el caso mío, con un desconocimiento total de lo que era una cocina, ¿no? Yo aprendí de mi padre 2 cosas. Al personal tienes que tratarle mejor que a la familia. Y 2, según entra el dinero, aparta dinero de la caja para el personal y para el proveedor. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Se Me Antoja. Hoy es un episodio muy bonito porque me siento a hablar con un amigo al que quiero mucho, porque viene con ganas de hablar. He de confesar que me sorprendió mucho cuando me dijo: Javi, yo estoy sin filtro, tú apriétame. Así que vamos a ver qué sucede. Juanjo López, la tasquita de enfrente. Arrancamos. Este podcast está patrocinado por Kitchen Consult. Líderes en diseño, consultoría y soluciones personalizadas para cocinas de restaurantes. Muy buenas, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo. En unas circunstancias, como te he comentado, un poco especial, pero esto me hace que todavía esté más sin filtro, ¿sabes? Esto especial en cuanto a... Bueno, pues se pasa un mes un poco delicado, 2 operaciones... Y ahí cuando te enfrentas al quirófano, te enfrentas al problema serio que es la salud, en un momento determinado dices, lo demás es anecdótico y no tiene absolutamente ninguna importancia. Y como decía este mago Anthony Blake, ¿no? Todo lo que sucede gracias a su imaginación. Así que todo lo que escuche la gente seguramente ni tú me lo has preguntado ni yo lo he dicho, sino que será fruto y ganas de escuchar cosas que a lo mejor... a lo largo de esta conversación. Y serán rumores. Se siempre. Dice, se cuenta por ahí que tal, ¿no? Oye, Juanjo, antes de empezar citando a Anthony Blake, de ir poniendo cartas encima de la mesa, con temas que son interesantes y de los cuales me gustaría mucho hablar contigo, vamos a hacer un poquito de historia, porque tú en realidad eres un profesional 2.0 en esto de la restauración, ¿no? Absolutamente. Bueno, ya no. Yo siempre diría que soy un intruso, soy un gourmet que me metí en el mundo de la cocina. Lo que pasa es que después de 27 años creo que ya me he merecido un poco el reconocimiento de que algo cocino, aunque sea de oído, aunque sea un poco de recuerdos. Vienes del mundo de la empresa, ¿no? Vengo del mundo del seguro, del mundo de la empresa, donde estuve también muchos años. Estuve ejerciendo de director general en una compañía de seguros durante los últimos 10 años. Y bueno, y entré en este mundo porque pensé que iba a ser un remanso de paz, un remanso de otra historia distinta a la que hoy se ha convertido todo esto. ¿Pero por qué te agotaste del mundo de la empresa? O... Me agoté un poco del mundo de la empresa, del mundo de la comunicación, que era muy importante. Era una empresa con sus connotaciones bastante, entre comillas, políticas y estar todo el día en la prensa, y digo, me voy a retirar de los focos y me voy a dedicar a un sector que yo pensé que era de otra forma absolutamente distinta, o al menos cuando yo empecé era distinto, ahora se ha transformado, ahora esto es un desfile o es una pasarela. Es un mundo transformer, ¿no? Es un mundo transformer, sí. Oye, Juanjo, la tasquita de enfrente, en la calle Ballesta, número 6... ¿cuántas cosas han pasado en esa calle? Pues muchísimas. Transformaciones y transformaciones de la propia calle. De cuando yo inicié, había 20 y tantos clubs. Hoy ya no queda... A lo mejor queda uno, pero ya no queda nada, ¿no? Y luego, bueno, pues todo se va transformando. Yo en aquella época, que era un sitio absolutamente imposible, me sentía a gusto, fíjate. Me sentía como parte de Madrid, que yo creo que no se supo reconocer a esa calle, pues el tener un ambiente muy particular. Y se la intentó transformar y hoy, bueno, pues es un sitio donde hay sitios de café de especialidad, sitios de estos de brunch, coctelerías y bueno, pues todos estos conceptos que han empezado a florecer en los últimos años, que me parece muy bien. ¿El mundo de la prostitución de calle sigue existiendo?
Sigue existiendo, pero ya muy marginalmente. Pero sí, todavía queda su reducto, también con sus transformaciones. Acuérdate esa foto mítica que me hiciste con Pili cuando hicimos el libro. Bueno, pues es uno de mis grandes recuerdos, ¿no? Yo siempre digo que al final, entre una terapeuta sexual, como a mí me gusta llamarla para que nadie se pueda sentir ofendido, y un cocinero, solamente hay poca diferencia. Nosotros trabajamos de cintura para arriba y ellas de cintura para abajo. Pero en lo demás, lo que tratamos es de dar el placer de una forma, pues sin tratar de hacer ningún daño y que la gente disfrute, ¿no? Tú habías visitado, cuando estabas dedicándote al mundo de la empresa, tú eras un gran gourmet, además tu padre ya regentaba la tasquita de enfrente, con lo cual eras buen comedor y buen bebedor. Sí. ¿Cómo se afronta un restaurante con esa memoria gustativa? Bueno, pues evidentemente lo enfocas mal siempre. Yo siempre digo a la gente que va a invertir, mira, una cosa es que te guste comer y beber, o una cosa es que pienses que esto es muy glamuroso, pero meterte en un restaurante luego es un tema muy serio. Es un tema que le doy toda la razón a nuestro queridísimo amigo y hombre sabio Ferran. Esto es más gestión que otra cosa, ¿no? Y fíjate que yo venía de la gestión, pero al final es complicado, ¿no? Porque piensas, tengo conocidos, tengo gente que va a venir a verme, y al final he descubierto una frase que hace poco leí y me gusta mucho. Es más fácil que un cliente se vuelva amigo que un amigo se vuelva cliente. Por lo tanto, cuando empiezas absolutamente solo, y en el caso mío, con un desconocimiento total de lo que era una cocina, ¿no? Entonces todo lo he aprendido a base de golpes, y a base de equivocarme y a base de poner dinero, porque hay que tener un buen fondo de resistencia. También eran tiempos distintos. En aquella época no había tanta comunicación como ahora. Hoy en día un restaurante en un mes está prácticamente en boca de todo el mundo gracias a las agencias de comunicación. En aquella época, para que te viniera un José Carlos Capel, un Rafa García Santos o un Carlo Maribona o un Pau Arenos, pasaba mucho tiempo hasta que hablaban de ti. Con lo cual tenías una ventaja. Tenías tiempo de reflexionar y de que tu modelo, si se estaba yendo al garete, lo podías ir cambiando. Hoy en día siempre tengo, eso ya me lo has oído decir, los restaurantes nacen muertos. Nacen con un éxito impresionante al principio, pero a los 4 meses, cuando ya nadie hablará de ellos porque es otro el que está en boca de todos, no te ha dado tiempo a rectificar, no te ha dado tiempo a reflexionar, y has muerto sin darte cuenta. Ya. Bueno, como bien dices, era otra época, ¿no? Era otra época. Era otra época. Y a pesar de ser otra época, la tasquita de enfrente siempre ha sido lo que, mal dicho, desde mi punto de vista, es el típico restaurante de restauradores. O sea, creo que no define bien a lo que es la tasquita de enfrente. La tasquita de enfrente es un proyecto muy consolidado donde, sin trampa ni cartón, el cliente o el comensal sabe qué es lo que se va a encontrar, porque sabe y tiene muy claro que el alma mater de esa casa tiene meridianamente claro qué es lo que quiere ofrecer. Eso tú siempre lo has tenido muy claro, ¿no? Sí, yo no me he movido prácticamente un ápice desde el principio. Yo quería hacer una cocina reconocible, que a mí me gustara, que me trajera a mí, pues es un poco ese concepto de ese restaurante amable, un poco canalla, un poco fuera de contexto y de tiempo, y donde el producto y el proveedor fuera el protagonista. También es verdad que cuando yo me instalé, fíjate, iba contracorriente en todo. En aquel entonces era la época de la cocina de vanguardia. Hoy te puedo decir que los tiempos ya se me van un poco a veces por donde voy yo. Se habla de cocina de productos. Yo a veces me río porque ya a veces en estos 27 años he visto que el producto va desapareciendo y ahora todo el mundo quiere hacer cocina de producto. No lo sé, esos son barruntos míos en la cabeza. Pero sí, no me he movido. En estos 27 años me he movido muy poco y cada vez soy más minimalista. Es decir, ese menos es más que lo puse yo en mis... de hecho, en la camiseta, hoy aquí lo tengo, mi uniformidad y tal, pues cada vez es más radical. ¿Por qué? Porque creo que si un boquerón te dice en sí algo ya en sí mismo, ¿qué le voy a hacer más? Si ya no puedo hacer nada más. Y con encontrar lo bueno, o ese chipirón que sepa, o ese guisante que tenga la peculiaridad de verdad, que sea guisante de lágrimas, sea pequeño y tenga el sabor, ¿qué voy a hacer? Sí, no, yo en esto soy poco listo. Recuerdo, eres muy listo. Recuerdo cuando estábamos haciendo tu libro, La sencilla desnudez, una de las visitas que hicimos al Mercado de la Paz,
me impresionaba muchísimo cómo examinabas todo y luego cómo mirabas a los ojos del tipo que te estaba atendiendo. Estabas Es esperando... que, bueno, pues ese brillo o no. Y para mí el proveedor es una pieza clave. A mí muchas veces me gustaría realmente que las cartas de los restaurantes nos desnudásemos y pusiéramos realmente qué lleva el plato, qué producto y también el proveedor, porque es una forma de identificación. Yo creo que uno de los errores que este país no hace es poner un sello, no voy a decir de autenticidad, que en Francia lo hay, es poner que restaurantes, al menos el 80% de lo que se vende se hace allí. Porque hoy en día pues es muy difícil encontrar realmente cocinas vivas, como yo lo entiendo, ¿eh? Y respeto todo y que nadie se sienta por aludido, ¿no? Pero es muy difícil encontrar ese fuego amigo en las cocinas. Es mucho más fácil, en términos hoy en día tecnológicos, es más corta y pega, ¿no? Ya. Luciría mucho ese sello de calidad. Pues sí luciría, porque al final el cliente yo creo que tiene ¿Pero habría un poco... muchos o no? Pues no lo sé. Ya. Eso ya cada uno que se examine cuando se va a la cama, como hago yo, y que vea realmente si lo que está haciendo es un ejercicio de, bueno, de birlibirloque, ¿no? De magia. Ya, ya. No lo sé. ¿Empezamos a darle vueltas a las cartas o no? Venga, vamos. Carta 1. Madrid. ¿Qué Bueno. pasa en Madrid? Tú siempre has sido muy crítico. Yo soy muy crítico, sí, sí. De hecho, al principio siempre se me ha criticado mucho porque yo soy... Claro, al principio, cuando muy poca gente criticaba, ¿no? Esa Sí. presumible o presunta burbuja, parecía que tú eras el cenizo, ¿no? Sí. Dicen, este tío, como está ahí en la ballesta, está jodido y tal. Pero no, para nada. Yo lo que pasa es que al final siempre digo que es mucho más fácil decir lo que uno piensa, porque decir lo que uno no piensa para agradar al resto de la gente al final terminas mal con todo el mundo. Pues mira, Madrid es una gran ciudad, es una ciudad a la que yo admiro y quiero muchísimo. Pero seguramente hoy en día Madrid es una ciudad más del montón, porque todo absolutamente se ha estandarizado. Es decir, los sitios de verdad se van perdiendo, los bares se van perdiendo, casas de comidas no quedan, y todo sí, son proyectos, son negocios nuevos, son conceptos nuevos, pero al final son los mismos que puedo encontrar en cualquier ciudad, ¿no? Yo al principio me nutría mucho de catalanes que iban a mi restaurante, incluso había gente que se confundía y pensaban que yo era de Cataluña, un poco por ese concepto y porque además soy un gran admirador del producto que tenéis por aquí, me encantan las espardeñas, los pulpets, el guisante de lágrima incluso muchas vacaciones tuyas. Y yo muchas vacaciones las paso en la zona de Gerona y me encanta porque creo que aquí hay mucha más gastronomía, entre comillas, de autor, de emprendedor, de corazón, y en Madrid funciona más el concepto del grupo. Entonces, en Madrid es una ciudad que se ha quedado muy reducida a grupos que se van quedando con todo, van abriendo, van cambiando conceptos en función de que les vayan bien o mal, y que me parece perfectos, ¿no? Pero yo creo que tenemos menos identidad. De hecho, hoy en día hay una proliferación de restaurantes fuera de Madrid, en toda España, que la gente tiende más a ir a visitarlos, o incluso aquí en Barcelona, que en el propio Madrid. Ya. Es decir, si quieres ver el sitio más de moda, más fashion, más cookie que hay en Madrid y tal, pues sí, seguramente lo encuentres. Pero yo, para mí, la gastronomía y la restauración se sigue tratando de comer bien, no de ver y ser visto. Entonces hoy proliferan listas que yo me sorprendo. Lista para ir con tu mujer, lista para ir, sitios para ir con tu novio, sitios para esconderte y que no te vean, sitios para comida de negocio. Bueno, estamos transformando esto en un pequeño circo. Yo creo que a los sitios se va. Primero, eligiendo muy bien la compañía, que es una parte fundamental del restaurante, siempre lo has y dicho, luego eso. a disfrutar y a comer. No hay nada más. Ya. Es verdad que en un caso como el mío es complicado, porque mucha gente me dice, oye, cuéntanos qué narrativa. Pues yo no tengo ninguna narrativa. La narrativa no deja de ser un cuento muy bonito, muy bien hecho, pero mi cocina no tiene nada más que una narrativa. Ese día, esa estación, el producto, y cómo creo que se puede hacer ese plato de la mejor forma posible. Ya me gustaría tener una narrativa, ¿no? Llego a esa capacidad de contar cosas para atraer al cliente. Por eso no he crecido. Ya. Por eso mucha gente dice, oye, ¿cómo no te has movido? Bueno, pues porque yo creo que el número de clientes que entienden estas cosas va retrocediendo. Entonces, como siempre viene en crisis, en mi reducido espacio me manejo mejor cuando vienen complicadas las cosas. ¿Hacia dónde crees que va entonces Madrid?
¿Cuál es la consecuencia lógica? Bueno, pues que para encontrar sitios auténticos, pues prácticamente no te quedan. Ya. Se ha intentado reinventar el tema de los bares, pero eso sí, no hay actores como antiguamente la gente que cuando llegabas a un sitio te decían, hola, buenos días, pase al fondo, que hay sitio, a ver, una de calamares, pase. Esa alegría que había en Madrid, que era lo que era un bar, eso ya no hay gente que lo reinterprete porque no lo ha visto. Por lo tanto, todo lo que hay son conceptos modernizados con tapas que muchas veces distan muchos, al menos de ese sabor, ¿eh? Si me está escuchando y me ve mi hija y Diana, mi mujer, van a decir, pero no te hemos dicho que seas prudente, que no digas estas cosas que no van contracorriente, pero es que me da igual, es la realidad. Cuando yo abrí la tasquita, en días que me aburría, a mi alrededor había 5 casas de comida regentadas por el marido, la mujer, el hijo, que entre estudio y estudio iba a echarles una mano. Hoy en día no queda absolutamente nada. No. Y todo lo que se ha abierto, pues de verdad, son pseudoconceptos inventados o tratando de ir a ese pasado, pero eso no es así. Ya. Eso ha desaparecido. Es muy difícil. Encontrarte unos farajos, por ejemplo, o que eso, unas bravas bien hechas en Madrid, quedan ya sitios contados. Bueno, muchas veces lo decías, ¿no? ¿Dónde me Claro. puedo sentar a comer unas lentejas? Claro. Y aquí, sin embargo, en Barcelona ves muchas bermuterías. He visto que van floreciendo negocios pequeñitos, de gente que va un poco pues manejando estos conceptos que van creciendo. Pero en Madrid yo creo que es una ciudad de grupos. Yo sé que esto en Madrid les duele cuando lo digo, pero es que es verdad. Ya. ¿Qué diferencia hay entre Madrid y cualquier ciudad europea? Ya. Antiguamente yo me acuerdo que cuando viajaba me gustaba ir a los sitios porque podía comprar cosas que no las encontraba. Hoy en día, ya cuando viajo, nunca me traigo nada porque todo lo que está todo. Es decir, la famosa globalización nos ha hecho más iguales, pero hemos perdido la identidad. Sí, es que eso es jodido, ¿eh? Sí, yo es como lo veo. Llámame viejo o llámame antiguo. No. Vale, le damos la vuelta a otra carta, Venga. Juanjo. Tienes un vivendum acojonante en la entrada de tu restaurante, tamaño de... ¿A metro es? ¿Un metro de vivendum de...? Bueno, es uno de los originales que se hicieron para Michelin cuando hizo su aniversario, que lo hizo un artista amigo mío que era Fernando Belver, que me dijo, oye, tú tienes que tener uno de estos aquí, y yo soy muy mitómano. Tengo muchas cosas de Michelin porque siempre, históricamente, me gustaban, no por nada, no. Ya. Y porque, bueno, me hace gracia. O sea, la estética de Michelin me gusta mucho y por eso tengo muchas cosas. ¿Me ahorro la pregunta y me la contestas ya tú? O... No, házmela mejor. ¿Por qué Michelin nunca se ha fijado en la tasquita? Como Pues, para una estrella. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Seguramente habré hecho en algún momento algo que les ha caído mal, o seguramente yo sin saberlo habré... Porque yo no soy de los que tienen los números ni los nombres de los inspectores, ni estoy atento si vienen o no vienen, ¿no? Yo creo que al final un cliente es un cliente, venga de donde venga, ¿no? Y doy el mismo tratamiento. Y pienso que he debido de hacer mal. Y bueno, sí, la verdad es que llevo como 18 años o 19, ¿eh? O quizás más, es que tampoco lo sé. Lo he preguntado, pero no me lo han respondido. En la guía he recomendado y con eso es más que suficiente. Tampoco me muero porque es verdad que muchas veces someterte a un criterio de quien sea, llámese Michelin o llámese un crítico y tal, pues al final te condiciona. Yeah. Y yo no trabajo para ninguna guía ni para ningún crítico. Yo trabajo en general para el público que me entiende y que llevan viniendo desde hace 27 años. Lo que no entiendo, y ya no te digo por la tasquita, sitios que yo creo que hacen una cocina de producto, yo creo que de calidad, en otros países tienen una estrella. Aquí hay muchos sitios como la tasquita y no la tienen. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé. Yo creo que es un tema de marketing o un tema que no les interesa. Porque fíjate, hasta este año, porque después de pedir muchas rectificaciones, y quien quiera lo puede comprobar, durante 17 años aparecía como restaurante de cocina francesa. Este año por fin lo han quitado. Y yo decía, ¿cómo si me definen como restaurante de cocina francesa no me dan un reconocimiento si debo ser el único que tiene esta literatura? Ya este año he logrado que ya eso no lo pongan. Que no es por nada, porque yo soy un amante y me encanta Francia y me encanta su cocina. No sabía eso. Sí, yo era muy curioso y yo a alguien se lo dije, digo, yo siempre decía, bueno, yo lo agradezco y tal, y yo estoy encantado, no me pasa absolutamente nada, no es un... Pero yo hago cocina de memoria, cocina
de tradición, cocina de producto, cocina de mercado, cocina que se me pasa por la cabeza o cocina que me gusta, no lo sé, la definición. Pero hago cocina de producto evidentemente español. Aunque Claro. eso a veces hace que use mantequilla y durante muchos años he hecho raya a la mantequilla negra y platos franceses, como ahora hacemos una bullabesa y me encanta, eso no tiene nada que ver. ya. Pero bueno, la pregunta no soy yo quien te la debe responder y me gustaría que alguien te la respondiera. Seguramente porque no he entrado a lo mejor Ya. en algún camino que se me cortó. Ya. ¿Qué plato es el que más orgulloso estás? Fíjate. Has hablado de la raya de mantequilla negra y he pensado, Sí, uf, qué- pues mira, qué la brutalidad. raya a la mantequilla negra marcó un antes y un después mentalmente en la tasquita. Lo hice como homenaje a un restaurante que yo admiraba mucho, que era la Gastroteca de Arturo y Estefan, que ella sí era francesa, Estefan Guerin. Para mí era un sitio maravilloso donde disfruté mucho, un restaurante que se adelantó a su tiempo y cerró porque la gente no supo ver que era absolutamente increíble y maravilloso. O por lo menos a mí me lo parecía. Y en homenaje a ellos estuve durante muchos años, ¿no? Pero platos, pues mira, de los dos platos que más he podido protestar, al final son los que no he podido quitar, tanto porque Nacho me dice no podemos quitar esto y porque la gente me los pide, ¿no? La ensaladilla rusa, de una ensaladilla que hacía mi abuela y que llevamos como 20 y tantas versiones, algunas absolutamente mágicas, como la de merluza con aceitunas negras, esa es memorable. Y luego otros son los callos, porque era una receta original de mi padre que encontré en una servilleta que me costó sacarla tal cual, porque mi madre, que era la que los hacía, no se acordaba. Y luego porque le puse el nombre de Gaona, que era como conocían a mi padre, ¿no? Y eso, bueno, pues está muy ligado al sentimiento, pero evidentemente hay muchísimos platos de los que me siento orgulloso. Tenemos tantos, pero lo que pasa es que no nos hemos ido pensando, ¿no? Ya. Pero las setas, por ejemplo, me encantan las setas, las espardeñas, el pulpet. Realmente no son platos, son productos. Yo te podría hablar qué productos te vuelven loco. Pues fui de los primeros en trabajar el guisante de lágrima. Y las espardeñas, y bueno, como ahora los raors. El raors fui de los primeros en meterle, en introducirlo en Madrid, ¿no? Y he sido también el primero en quitar ahora muchos productos de carta. Por ejemplo, ya no toco el caviar ante la proliferación y abuso de este producto. ¿Ah, sí? ¿Te has cargado el caviar? Sí, ya no hay caviar, excepto que alguien me lo encargue por algún Ya. motivo y le traigo algo especial. Y luego porque, bueno, yo tuve la suerte hace 30 años, cuando se comía caviar de verdad, y no puedo dejar de pensar que el caviar era un auténtico lujo, que se comía solamente caviar, y hoy en día pues ha pasado a ser un ingrediente más que un producto. Y luego la trufa con mucho cuidado también la uso, ¿no? Y luego el atún pues tampoco lo introduzco, porque es igual, ha proliferado tanto el atún que ya sospecho que haya tantos atunes para tantos sitios que se abren trabajando el atún, ¿no? Ya. Y hablabas de Nacho, cuando hablabas de la ensaladilla. Pongamos en contexto a la gente que nos esté viendo o escuchando mientras está viajando. Nacho Trujillo, ¿quién es? Bueno, Nacho Trujillo es mi jefe de cocina, pero es mucho más que eso. Es mi hermano, es casi mi tercer hijo. Y es esa persona que día a día casi fija la pureza de la tasquita, porque a veces a mí ya se me va la olla y soy más transigente que hace. Y él sigue siendo un poco ese cancerbero del producto y esa persona que a veces me pone en mi sitio. Oye, vamos a hacer una cosa. Rescata a Nacho y que le lance una pregunta a Juanjo. Venga, perfecto. Mientras tanto, tú y yo vamos hablando. Venga, fantástico. Porque además Nacho llegó a estar contigo desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Pues lleva 15 años. Ya. Y David, que está con él y que son cuña y carne y también es otro eslabón, lleva 12 años. Es decir, la gente lleva conmigo mucho tiempo. Ya. Yo soy lo que soy gracias al equipo. Nadie llega a ninguna parte si no tiene un equipo Es decirte estable. que tú les cuidas mucho, especialmente. Yo procuro cuidarles y mimarles porque al final hacen un trabajo duro. Al final es un trabajo de horas, es un trabajo... Hoy en día que está muy de moda también el tema de cómo se trata. Yo creo que al final, mira, yo aprendí de mi padre dos cosas. Al personal tienes que tratarle mejor que a la familia. Y dos, según entra el dinero, aparta dinero de la caja para el personal y para el proveedor. Eso es una enseñanza de un autónomo de toda la vida, ¿no? Y eso lo hago yo desde los 27 años y hablamos de Nacho, pero hay una persona
que lleva conmigo desde el primer día. Tiene tanta antigüedad como yo, que es Farida, la señora que está en el office y que para mí... Nacho, vente, chapó. vente. Mira, es que está llegando Nacho. Ven aquí conmigo, hombre. Escúchame, que estamos aquí hablando con... Estábamos hablando de ti. Estábamos hablando de ti. Estábamos hablando de ti. Y entenderás que Juanjo ha hablado cosas muy bonitas de ti. Sí, maravilloso. Sí. ¿Tú qué tienes que decirle a Juanjo, ahora que no nos ve nadie? ¿Qué le tengo que decir? Sí, ¿qué le Alguna dirías? pregunta, es lo que quiere, ¿no? No, que, en le realidad, está, que le está ¿Qué liando. pienso de Juanjo? ¿Qué me piensas, quieres decir? ¿Qué piensas de él? Va, solo cosas buenas, Javi, de verdad. Yo siempre digo que soy quien soy por Juanjo. Yo cuando empiezo en esto de la gastronomía creo que sé algo hasta que me encuentro con él. Todo lo que sé... Tú venías de Londres, ¿no? Yo venía de Londres de trabajar en plan a lo loco, pero cero gastronómico. Pero bueno, Entonces, cuando empiezo con él, perdona que te corte, ya te digo, yo pensaba que sabía algo, pero me di cuenta que no tenía ni puta idea. No tenía ni puta idea. y ahora es... Tú le quieres mucho, ¿eh? Sí, yo como un Sí. padre, amigo, ¿Ves? Ya te decía yo que era mi tercer hijo. sí, le quiero demasiado. Demasiado. Y que Sí, le... solo tengo y luego, palabras buenas. ¿tú te acuerdas lo que decía Miguel Ángel? Que él, cuando esas obras inacabadas, que en cada piedra ya estaba la obra y él la veía, ¿no? Y yo, desde el principio, que él siempre dice, no me hiciste mucho caso. Yo ya llevaba mucho recorrido viendo a gente. Desde el principio sabía que había algo dentro muy fuerte, porque fue cuando además entra él y empezamos a cambiar la estructura, la configuración de la cocina, y yo empecé realmente a delegar y a dejar a alguien que asumiera funciones en cocina. Nacho es un tío muy noble, con un corazón muy bonito. Absolutamente. Él y David son de las personas más nobles que he conocido. Oye, gracias por acompañarnos. un placer. Es un cameo a lo Torrente, tío. A lo Torrente, ¿no? Pero muy Absolutamente. Maravilloso. Muchas Oye, un gracias. placer. Ahora estamos Un esperando que placer. venga Pedro Sánchez, que no sé qué va a decir de mí, pero espero que venga. ¿Qué le dirías? Presidente, y luego ya hablaríamos. Primero un suspiro, ¿no? Primero un suspiro. Presidente. Le damos la vuelta a otra carta. Venga. Vamos a darle la vuelta a la carta del fenómeno Noma, entrecomillado, ¿no? Mi juicio, mi opinión, las cosas cuando están mal hechas hay que condenarlas, hay que Por supuesto. incluso castigarlas, ¿no? Sin embargo, me hace gracia porque, por ejemplo, si tú ves una arenga de un entrenador en un partido de Champions y ves a un entrenador totalmente desquiciado, golpeando botellas de agua, gritándole a los entrenadores, se ve bonito, ¿no? Pensé, ostras, qué diferencia tan bestia, ¿no? Cómo el mundo del deporte puede soportar, pero el mundo de la cocina no, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Yo, en primer lugar, yo creo que siempre hay que condenar cualquier maltrato y cualquier abuso que se cometa contra cualquier persona. Lo único que yo pienso, que en esto también hay mucha falsedad, es decir, cada uno lo que tiene que hacer es llegar a casa, analizarse internamente y ver qué es lo que hace con la gente que está trabajando contigo. Porque yo creo que quien comete fallos y trata mal a la gente, al final la conciencia no la debe tener muy limpia y muy tranquila, ¿no? Pero vamos a decir también que de un tiempo a esta parte el mundo ha cambiado y lo que hace 20 años era normal, hoy se ve como una especie de anormalidad. Y yo estoy convencido que él es producto de cosas que ha visto y aprendido en otras cocinas. Es decir, que esto que él hace, que parece que solamente lo hacía Noma, si hubiera habido un tirón y una investigación, pues yo creo que hubiera sido la punta del iceberg y seguramente este fenómeno se podría reproducir en muchísimas cocinas. ¿Tú crees que no ha habido tirón ni que ha sido la punta del iceberg? No. Yo creo que se ha quedado ahí porque, por lo que sea, no ha interesado y tal. Y porque yo creo que nadie puede estar exento. Y yo te analizo. Yo hace 27 años cuando empecé y hace 18 a lo mejor tenía peor carácter y en algún momento determinado en una cocina hay momentos de tensión y dices, pero bueno, tal, y como el entrenador en un momento determinado, ¿no? Yo creo que tampoco hay que darle más trascendencia y yo creo que lo que sí nos tiene que llevar es un poco a la reflexión, que los equipos humanos
en el fondo son equipos que hay que respetarles, que hay que cuidarles, sobre todo si queremos que estén durante mucho tiempo con nosotros y sean personas que al fin y al cabo les produzcamos un poco respeto y admiración, ¿no? Mi padre decía que el respeto y el cariño ni se imponen ni se compran, simplemente lo obtienes con tu conducta, ¿no? Pero es un tema que tampoco me preocupa mucho, porque también la otra parte tiene que ocuparse. Es decir, yo creo que nadie, bajo ningún concepto, trabaje donde trabaje, ni trabaje con el genio que trabaje, debe de aguantar que se le veje o que se le trate de una forma que no sea lógica. Absolutamente, absolutamente. Pero a mí me parece que yo creo que se ha escarmentado y se ha hecho leña de un árbol que se estaba cayendo por alguna circunstancia, ¿no? Y yo, a mí me hubiera gustado que toda esta gente que ha empezado a hablar sobre Noma y tal, pues lo hubieran hecho donde se tiene que hacer realmente, es en un juzgado, pero no en medios públicos, porque al final creo que el escarnio ha sido realmente demasiado fuerte. Y vuelvo a repetir, creo que nadie hace 18 años estaría libre de pecado de haber en un momento determinado en una cocina que es como un momento de mucha tensión, haberse sobrepasado. Es verdad que hoy en día se cuidan mucho más las formas, se cuida todo mucho porque los tiempos cambian, ¿no? Claro. Entonces yo creo que todo se ha sacado fuera de contexto y seguramente se le ha cogido como chivo expiatorio y espero que afortunadamente quede ahí, que tampoco se siga por ese tema, porque tampoco lleva a ninguna parte esto. René se ha retirado de primera línea. ¿Tú crees que Noma muere con esa retirada de primera línea o no? No lo sé, porque al final Noma y cualquier otro restaurante, La Tasquita, es un equipo. Sí es verdad que se ha perdido una figura muy visible y muy importante, pero yo espero que la inteligencia del equipo de Noma haga que este proyecto único y tan irrepetible como aquí en su día fue el Bulli, perdure. Sí, perdure y siga adelante. Ya. ¿Hacia dónde va la restauración, Juanjo? Hablábamos antes en la comida que hemos comido juntos, hablábamos del mundo del vino, ¿no? Hablábamos de los descorches, hablábamos de cómo ha cambiado el público, incluso, ¿no? De los restaurantes. ¿Tú cómo lo vives? O sea, claro, es que es me da la sensación de estar hablando con alguien que ese fenómeno vaticinador lo tienes y luego además que tiene la experiencia suficiente como poder analizar con cierta calma, sosiego y hablar sin necesidad de atizarle a nadie cosas muy sensatas. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que todo va cambiando. Es decir, primero, me has oído hace muchos años todos estos temas y yo creo que cuando el libro hablamos mucho, ahí hicimos yo creo que un lazo importante. Yo te decía cosas que luego has visto que se han ido produciendo, ¿no? Pues yo creo que la restauración hoy en día va a ser cada mesa de tu restaurante es el objetivo que tienes. El cliente es el protagonista. El cliente hoy en día no le puedes controlar y es verdad que el cliente hoy está sobreinformado de más. No. Las redes, el Instagram, cosas que hace muchos años no sabía. De hecho, viene a tu restaurante muchas veces con los platos en el teléfono, pidiéndote cosas que a lo mejor no tienes, pero ellos han visto y tal. Se habla de la famosa palabra, la experiencia, la expectativa. Todo esto es un desastre. Porque al final, a los sitios hay que ir a disfrutar, hay que ir con capacidad de disfrutar. Si vas con la capacidad del crítico, que ya afortunado o desafortunadamente la crítica especializada ya ha ido desapareciendo, ya podemos decir que hoy se narran restaurantes, se comentan en plan fashion, pero ya no hay una crítica. Entendiendo la crítica, ese punto de equilibrio que hacía que el cocinero a veces reflexionase y te llegara a decir, coño, pues esto que me está diciendo esta persona lleva toda la razón del mundo entero. Por aquí no voy por buen camino. Hablo como cuando José Carlos venía y te hacía una crítica y reflexionaba, Rafa García Santos, Philip Regol, bueno, pues Pau Arenós, muchos de aquellas personas que te ayudaban también un poco a reflexionar, porque de eso se trata la crítica, claro. No es un lifestyle ahora la crítica es un lifestyle. Han abierto un sitio decorado, fantástico, tal. No, hoy ha desaparecido. No. Y entonces el cliente, con esa sobreinformación, pues muchas veces viene a los sitios y tú tienes que tener la psicología para adaptar sobre ese cliente
todo tu esfuerzo. Sabes a quién le puedes ofrecer un menú de degustación, a quién tienes que ofrecerle carta, a quién le puedes decir maridaje, sabiendo que el maridaje hoy en día es muy complicado, sabiendo que le tienes que ofrecer. Y yo creo que hoy cada mesa es la experiencia, es el mundo. No puedes tratar de estandarizar tu restaurante diciendo mi restaurante es menú de degustación y maridaje y todos son lentejas. No, porque hoy en día la alta restauración vive realmente de eventos, de otra serie de proyectos, porque vamos a decir que es un mundo con una rentabilidad, sobre todo la alta restauración, entre comillas. Gracias a todo lo que hay detrás viven. Y vamos a decir que la parte visible y en la parte en la que se hace nombre es en el restaurante. Y luego el resto de los que no estamos en ese mundo y hacemos cocina, se nos equipara y para nada. La Tasquita es un restaurante que no pretende ser nada más que una taberna canalla, una taberna ilustrada, una casa de comidas extinta, y donde yo trato de entablar esta relación con el cliente y cuesta, porque no soy fácil, porque no caigo bien al 100%. Y entonces, y porque además, esto me lo has oído, y creo que en el libro te lo dije, caer bien a todo el mundo o pretender caer bien a todo el mundo es un fracaso, es imposible. Si yo tengo 2 amigos, 3 contados con las manos, no puedo caer bien a todo el mundo. Y esa es la magia, tratar de encontrar esa mesa que sin ninguna expectativa o con expectativa sale contento y sale entendiendo de qué se trata la Tasquita. Porque entender cada sitio al que vas es distinto. No puedes ir con un manual y decir, si voy a este restaurante, todos van por el mismo rasero. No. Si quieres tener una experiencia, entre comillas, de esas míticas y tal, no vengas a la Tasquita. A la Tasquita vienes a ese sitio desenfadado, donde te puede sorprender un producto bien tratado y te puede evocar platos de antiguos o platos que hacían en tu casa. Ya. De hecho, yo me acuerdo que una vez una guía tal me decían, es que tú no puedes con unas albóndigas, y yo le decía, pero si es lo que me pide la gente, hago las mejores albóndigas de verdad, de España. Es el plato más maravilloso del mundo entero. ¿Cómo voy a renegar a este plato si le gusta a la gente? Es decir, Pues con esa patata, además. con esa patatita loca, cortada como un loco, ¿no? Entonces, lo que yo te decía, no, mi narrativa es corta. Hoy sí que he traído narrativa a la cena que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque me he basado que la hacía con Juan Carlos de Vandelvira, de Jaén, una zona donde tengo mucho cariño, porque mi madre y mi abuela eran de Úbeda. Y entonces todo tiene un toque a Jaén, pero porque he traído cosas que normalmente no tengo en la Tasquita. Si no, sería una locura. Tratar de encontrar una narrativa en el producto, ¿no? La narrativa del producto es la estación Es y el mercado. propio producto, claro. Y es el propio producto. Claro, claro. Cuando uno accede a la Tasquita de enfrente, baja 2 pequeños escaloncitos, deja a su izquierda una barra, sigue avanzando, deja la cocina a su izquierda y ya entra en la sala. Pero antes de esa barra hay una mesa que es la tuya, Mi despacho. Que es tu despacho, ¿no? Te iba a preguntar, ¿sigue siendo tu despacho? Pero ya veo que sí. Sí, sigue siendo mi despacho. Ahí es donde lucubro, ahí es donde escribo, ahí es donde emborrono hojas y hojas, ahí es donde se forman los platos, donde cuando viajo fuera a hacer algo, ahí lo preparo. Y esa es un poco mi zona de inspiración. Podía ser una mesa más, como en su día lo fue, pero me he resistido porque quitar todos los papeleos y todos los rollos que tengo en la mesa, prefiero perderla. Aparte que tampoco hoy en día... Ya. Están las mesas, ¿no? Y está todo complicado, como te he dicho. Sigue estando las cenizas de tu papá. Correcto. Ahí Sí. presidiendo, ¿no? Sí, ahí al lado mío. Por eso también cuando daba esa mesa era un poco especial. Está ahí mi padre. Siempre ha sido ese lazo, ¿no? Yo siempre dije que la Tasquita nace en esa última conversación que no tuve con mi padre y ese querer demostrarle que al final me di cuenta que fue un error. No tenía que haberle demostrado nada porque el cariño se siente y punto. Y el demostrárselo ha sido duro, ¿eh? Ya. Ha sido muy duro. Me hubiera sido más fácil decir, mira, perdona papá, tuve años complicados, pero créeme que te quiero. Y me hubiera escuchado y me hubiera ahorrado la Tasquita. Incluso yendo a psicólogo me hubiera salido más barato, que es lo que hace hoy en día la gente. Tengo un problema, vete al psicólogo. Yo monté la Tasquita, que ha sido mi psicólogo envenenado. Claro. Sí, un poquito más caro, ¿no? Bastante. Que alguna sesión. Oye, la Tasquita de enfrente... ¿Muere con Juanjo o se perpetúa con Nacho o con quien sea? Pues ahora mismo no lo sé. Ahora mismo estamos haciendo un tándem perfecto, quitando estas últimas incidencias. Creo que estoy en mi segunda madurez
Y creo que por lo menos 5 o 6 años tenemos todavía recorrido y luego Dios dirá, no hay que También he visto últimamente que no vale de nada planificar dentro de un mes si no sabes lo que te va a pasar. Te cambia tanto la vida de un día para otro. Fíjate, yo casi el viernes no vengo porque había entrado en un drama y algo que parecía. Y hoy estoy aquí, estoy bien y tal. No planifiquemos tanto y disfrutemos del día a día, disfrutemos del momento. Y mañana cuando llegue ya se solucionan los temas. Muchas veces todos estos problemas surgen en nuestra mente antes de tenerlos. Yo eso me he dado cuenta. Yo soy un tío que me agobio mucho y siempre estoy o siempre he estado. Esto va a venir, ¿qué hago? Y ahora estoy pensando, mira, vamos a esperar a que llegue el momento. Es verdad, eso. Y es luego verdad. resolvemos. Así, ahora no, ¿eh? Ahora soy más tranquilo, ¿sabes? Sí. Oye, ¿tú eres creyente, Juanjo? Pues mira, no soy de ir a misa. Esto es una pregunta que me hacía mi hijo, pero mi padre es creyente, se hacía ver a mi hija, ¿no? Pues sí, soy creyente. De hecho, heredé de mi abuela ese amor por un santito que hay muy cerca de la Tasquita, que ella iba muy a menudo a pedir por todo, Y era el niño del remedio, y yo, fíjate, cuando he estado estos días fastidiado, me encomendaba y me sigo encomendando al niño del remedio, y cuando tengo que pedirle, sí. Y luego también, en la vida a veces tienes que optar, ¿no? Cuando ves momentos delicados, al final te agarras. Yo creo que hasta el más poco creyente en situaciones difíciles hay que agarrarse a creer en algo. Yo no creo en el no creyente y absolutamente fuerte, es decir, no creo en nada. No. Al final crees hasta en la única persona que te va a acompañar en el último día y esa es donde te agarra, ¿no? Todos somos creyentes. Sí, opino igual. Yo respeto mucho, ¿eh? Sí, se suele respetar más desde este lado que desde el otro, también te lo digo. Por eso, incluso, bueno, yo tengo, por ejemplo, esta señora que lleva conmigo muchos años, Sí. es musulmana y tal, ella es marroquí y tal, y cuando entra su periodo de 40 días ahí duros, pues lo respeto porque es un sacrificio, ¿no? Y entonces, cualquier persona que crea en lo que crea, yo creo que ya es creyente, no lo focalicemos simplemente en una religión. Claro. Todos somos creyentes. Claro. Oye, hablabas de Diana también, dice, me va a echar bronca porque Hablemos de Diana, Juanjo. Bueno, pues Diana es esa persona que me ha puesto en el punto de equilibrio. Es decir, yo tengo que reconocer que tiendo al desorden, al caos, y ha sido esa persona que me ha puesto en un punto de equilibrio y que yo no solo se lo agradezco, sino que estoy absolutamente enamorado de ella. Y ha sabido hacer del caos de mi vida un orden. Y eso no solamente ha sido en lo personal, sino que en la parte profesional también me ha puesto orden. También ha puesto De orden. hecho, desde que ella está conmigo, no sé absolutamente lo que es una cuenta, no sé lo que es un banco, que es una labor súper dura, porque ella lo hace diariamente, además es como buena Virgo, es de una perfección absolutamente brutal. Fíjate, soy creyente hasta en algunos horóscopos. Y es brutal. Y es un trabajo que a mí me quita mucha carga. A veces digo, ¿habrá algo, no habrá algo? O simplemente me estará tratando de infundir confianza. Y yo le digo, vamos bien. Y ella siempre me dice, vamos bien. Y digo, bueno, pues la voy a creer. Bueno, también en eso. También en eso. Eres creyente. Aunque créeme que en esto de la restauración de un tamaño como la Tasquita, y en general, hoy en día, este tipo de restaurantes son una forma de vida, nada más. Muy maltratados, porque no dejamos de ser autónomos. Es un modo de autoempleo, ¿no? Es un modo, primero, de autoempleo tuyo y de un equipo pequeñito. Es una forma bestial de pagar unos impuestos que no se corresponden con lo que nosotros deberíamos de pagar, porque esto estoy dispuesto a demostrarlo y a afirmártelo, y es que a lo mejor lo tengo hecho. Un autónomo de un tamaño como el nuestro, que yo tengo una empresita con 9 trabajadores, paga exactamente lo mismo que puede pagar una compañía como puede ser Telefónica. No nos escapamos absolutamente nada. Y sin embargo, tenemos todas las desventajas del mundo entero. Por eso la gente cuando estaba últimamente fastidiado, pero no estás de baja, digo, señora, soy autónomo. Los autónomos tenemos una salud inquebrantable. No podemos permitirnos algunos lujos. Yo otro día me di una leche aquí delante en moto, vino la urbana y la ambulancia, y en la misma ambulancia el enfermero
me estaba rellenando para la baja porque era un accidente laboral, ¿no? Yendo al trabajo. Yendo al trabajo. Dice, para tu baja, digo. Olvídese. Y sonrió. Nos miramos y sonreímos. Y ya está. Lo entendió perfectamente. Sí. Dices, ¿tiene buena salud? No, soy autónomo. Efectivamente. Juanjo, qué bonito es hablar contigo siempre. La verdad es que tienes esa capacidad de emudecer, de observar. Sí, es verdad. Y luego además pues que es un placer tenerte siempre cerquita de casa. Hoy estábamos hablando y te decía, a veces un amigo no es necesario ese tacto permanente, ¿no? Hay gente que pueden pasar 5 años y cuando la vuelves a ver tienes la misma sensación que que el tiempo que ha pasado, ¿no? No pasa el tiempo, ¿no? Ahí es donde hay un lazo importante, donde la amistad se ve de verdad, ¿no? Y ya te digo, para mí ha sido súper placentero, sabes que estoy aquí por ti, te tengo mucho cariño, porque me abriste, te lo digo aquí, te lo decía esta mañana, pero te lo digo, ¿no? Es decir, que una familia que es Monteagut, donde alguien puede pensar que es un poco elitista pertenecer a Monteagut, porque el nivel de todos los cocineros que hay aquí, evidentemente son de estrella para arriba y luego pues con un ringo-rango, como se decía antiguamente, muy elevado, ¿no? Y que me permitieras entrar en esta pequeña familia con un sitio tan pequeño, a mí me ha abierto muchas puertas. Y lógicamente no solo me las ha abierto, sino que me ha dado una visualización que en ese momento no tenía, ¿no? Es decir, tener solamente ese libro, con independencia de lo que estuviese dentro, fuera más, menos importancia, trascendiera, no trascendiera. Ojo, que es la polla ese libro. Bueno, a mí me gustó mucho, ¿eh? Es brutal. Mucho, pero claro, te ves ahí reflejado y que coste que te lo tengo que agradecer, porque yo no sé el resto cómo lo harán, pero tú fuiste el redactor absolutamente de todo, después de muchas y muchas conversaciones, pero el gran autor de ese libro eras tú. Porque, bueno, ahí fue una maravilla el poder conversar. Aunque a mí me gusta escribir, pero no escribí nada, es decir, no te vamos a decir después de ese tiempo que el gran actor de ese libro fuiste tú y Miquel, que hizo unas fotos absolutamente maravillosas y únicas, ¿no? Pero sí, siempre te estaré eternamente agradecido. Igual que la gente piensa que yo soy a veces, este tío es raro. No, igual que cuando me preguntaba lo de Michelin, te lo digo sin ninguna carga. Es decir, a mí aparecer en la guía ya es todo un honor. No tener una estrella, pues yo no sé si empieza a ser una virtud. Fíjate. Pero bueno, quiero seguir estando porque siempre viene bien. Y no digo esa guía, digo cualquiera otra guía. Ese cariño en sitios tan pequeños lo agradecemos mucho. Pero particularmente entrar en la familia Monteagut, creo que fue un antes y un después de la tasquita. Que nos sigamos viendo y que Por sigamos supuesto. coincidiendo en el sitio de las ventas. Correcto. Que esa fue un encontronazo muy bonito. Sí. Gracias por todo. Este año espero ir a alguna, porque también eso es un recuerdo de mi padre. Mi padre era taurino, sé que alguno lo puede oír y le puede tener sensibilidad. ¿Cómo ves lo de Morante que haya vuelto? Pues a mí que vuelva me parece bien. Ahora, que vuelva porque el torero lo necesitaba, eso me parece un poco sobrada, te lo tengo que decir. Eres un artista, pero hombre, deja que los demás te lo reconozcamos y no te lo digas tú. O que te lo pidamos más, ¿no? O que te lo pidamos más. Y luego hay una cosa que me sorprende hace poco ha muerto un torero que murió por un toro cuando él ya se había cortado la coleta. Y cuando vi los comentarios de los antitaurinos sobre este fallecimiento, diciendo que se merecía lo mismo que el toro, que era un asesino, yo siempre digo a los antitaurinos que no hay que entrar con tan mala baba ni ser tan fuerte los comentarios ni tan haters. Al fin y al cabo, esto hay que verlo como lo que realmente es. Y yo siempre digo que hay cosas, yo no cazo y respeto la caza, y creo que forma parte de nuestro acervo cultural, de nuestra historia, de nuestra tradición, y que debemos a veces de haber un debate abierto y debe haber no esa falsa moral donde de una forma absolutamente sin sentido, todo aquello que no entra dentro de nuestra ideología, sea del tipo que sea, lo farandeamos y le damos con una fuerza absolutamente brutal. Llámese toros, llámese política, llámese guerras o llámese religión. Sí. Creo que desde que la perspectiva de este mundo
Estamos en un mundo también que también a veces sufre de lo mismo, la gastronomía. Creo que hay que verlo todo mucho más tamizado, con mucha más tranquilidad, con mucho más sesgo y sobre todo, el mundo no puede ir bien con la intolerancia que hay en todos los aspectos de la vida, con todo aquello que no piensa como nosotros. Así que espero que aquellos que nos hayan escuchado y a muchos, seguramente son muchos, que no estén de acuerdo conmigo, solamente le pido que al minuto 1 corten, que no sigan, que no sufran. No, que sigan, que compartan, que lo viralicen. Sí, pero que no sufran. Yo pido que nadie sufra, que no merece la pena. No, ya hay mucho por ahí. Bueno, ya se puede sufrir todos los días, de sobra. Eso es. Juanjo, te queremos mucho. Yo a vosotros. Gracias. Gracias a ti.